www.radiomentor.com. Muy bien, pues muy buenas noches. Yo soy el doctor Pedro Alonso Rubalcaba Íñiguez, como nos comentó nuestro líder José Manuel Servín. Y bueno, el día de hoy me pidieron que les hablara un poquito sobre alteraciones hormonales. El tema estaba como alteraciones hormonales tanto en el varón como en la mujer. Pongo este título y esta imagen porque si vamos a hablar de alteraciones hormonales, me gustaría que desde aquí hacer un parteaguas, llegar a un nivel de conciencia que cuando hablamos de hormonas, vamos a hablar primeramente de un sistema que compone todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, que es nuestro sistema hormonal, nuestro sistema endocrinológico, y bueno, que al ser un sistema que permite el buen funcionamiento o el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, este nos rige a ambos. ¿Por qué digo esto? Muchas veces, cuando hablamos de hormonas o cuando hablamos de situaciones hormonales, no sé por qué, pero casi siempre pensamos que son cosas exclusivas de la mujer, ¿no? Porque luego hablamos de estrógenos y hablamos de progesteronas y la verdad, nosotros como varones decimos, bueno, pues eso no nos impacta tanto a nosotros. Y la verdad es que si comenzamos desde un principio biofísico, cuando vemos el funcionamiento del cuerpo humano, que es acción-reacción, o sea que a toda reacción le antecede una acción y a toda acción le sucede una reacción, tenemos que entender que cuando hablamos de hormonas estamos hablando de un sistema que va a marcar múltiples funciones en nuestro organismo, no solamente la parte sexual. Las funciones de tipo sexual, las hormonas que tienen una función sexual en nuestro cuerpo son importantes, tienen muchas funciones, sin embargo, no son las únicas. Y si el día de hoy vamos a hablar de hormonas y vamos a hablar de un sistema básico en tu cuerpo para estar en estados de salud, yo tengo que entender esto de manera principal. Y mira, ¿por qué te menciono esto? Porque si vamos a hablar de hormonas, tenemos que hablar de todo un sistema endocrinológico. Estamos hablando de ejes. Nosotros vemos que hay un punto importantísimo cuando hablamos de salud desde una perspectiva biofísica y que nuestro cuerpo tiene 4 sistemas principales. Como ustedes bien saben, está nuestro sistema nervioso, está nuestro sistema hormonal, está nuestro sistema óseo muscular y el que yo considero que es uno de los principales, nuestro sistema digestivo. Y ahorita vamos a descubrir cómo en alguna manera todos se van a interrelacionar entre sí. Por eso nosotros hablamos de un conjunto de 4 productos o 4 suplementos que son base si yo quiero tratar cualquier enfermedad. Y mira, te voy a ir desglosando uno por uno. Primero, Bioem. ¿Por qué Bioem para un sistema endocrinológico? Si vamos a hablar de un sistema endocrino, yo tengo que entender primeramente cuál es el funcionamiento de un sistema endocrinológico, cuál es esa misión que tiene dentro de todo un metabolismo en tu cuerpo a nivel celular. Dice aquí en esta diapositiva que el sistema endocrino y el sistema nervioso tienen como objetivo lograr y conservar la homeostasis corporal interna. Ojo, esto es muy importante que tú lo entiendas. ¿Qué es esto? Esto es a lo que nosotros le llamamos sistema neuroendocrino. Aquí es donde se juntan 2 sistemas, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Conservar la homeostasis corporal interna. La homeostasis, entendiéndose que homeostasis son los mecanismos que tiene tu cuerpo para llevarte a puntos de equilibrio, a puntos de control. Entonces, estos 2 sistemas te van a llevar a poder equilibrar, por así decirlo, tu sistema corporal interno. ¿Ok? O sea, tu temperatura interna y es regulado por estos 2 sistemas. Con 3 principales funciones. Esto es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta porque aquí es donde vas a darte cuenta que no nomás vamos a hablar de hormonas, que aquí estamos hablando de funciones y que yo tengo que hacer conciencia cuáles son esas funciones. La primera es comunicación. Cuando hablamos de esas hormonas que te van a llevar información de un punto a otro para diferentes funciones de actuar, pues estás hablando de una función de comunicación. La segunda es integración.
Y por último, estamos hablando que su tercera función es la de control, regular un control interno en un funcionamiento endocrinológico. Bien, ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo ejecuta? Bueno, el sistema endocrino está constituido por mensajeros químicos específicos a lo que nosotros llamamos hormonas. Estos son lo que son las hormonas. Son mensajeros, ¿ok? Químicos que te van a llevar esa comunicación de información de cómo actúan diferentes sistemas de tu cuerpo. ¿Quién las segrega? Bueno, las glándulas son esos reservorios precisamente que van a secretar esas hormonas a esos mensajeros en tu cuerpo y que hay de dos tipos, endócrinas y exócrinas. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, con que tú conozcas que cuando hables de glándulas endócrinas son las que hacen una segregación directamente a un torrente sanguíneo y cuando hables de glándulas exócrinas las secretan por conductos. ¿Bien? Nos dice que las glándulas endócrinas se sintetizan por un proceso de anabolia. Fíjate bien, el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo a un nivel metabólico? Aquí nos dice, pueden ser proteínas o compuestos esteroides. El anabolismo es ese proceso de construcción que hay a nivel celular de nuestro cuerpo y esto, pues bueno, lo hace a través de micronutrientes en tu cuerpo, como pueden ser proteínas o como pueden ser esteroides. De esto precisamente aquí es donde nos va a ayudar muchísimo Bioen. ¿Por qué? Porque normalmente hablemos de alteraciones hormonales y vemos que hay múltiples situaciones y que, por ejemplo, una mujer tiene bajas de estrógenos o tiene niveles muy elevados de andrógenos y normalmente, ¿cómo pensamos o cómo hacemos un tratamiento? Pues bueno, si tú tienes una baja de estrógenos, pues viene la terapia para sustituir esos estrógenos que tu cuerpo, por alguna u otra razón, no los está generando, pues la lógica común sería, pues sustitúyelos, ¿no? Está bien, tú podrás sustituir esas hormonas, ¿no? Determinadas para funciones específicas, pero ¿qué pasa con todas las otras funciones, pues? Por eso es importante que tú, cuando tienes una alteración de tipo hormonal, adquieras un precursor hormonal, entendiéndose que un precursor son esas sustancias que van a permitir que tus propias hormonas, que tus propias glándulas secreten las hormonas necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo. Y entonces ahí es donde vas a mejorar todas una función metabólica interna a nivel celular y no solamente una terapia de reemplazo para sustituir alguna hormona que en tu situación esté siendo deficiente. Aquí te pongo una pequeña imagen para que tú entiendas cómo se da esta comunicación. Hablamos de que esas hormonas son mensajeros que van a llevar a través de una comunicación información de actuar de una célula a otra. ¿Y cómo lo hacen? Pues bueno, aquí como vemos, están las hormonas como primer mensajero. Hay receptores de membrana a través de las prostaglandinas que van a apoyarse a través de los ATPs de energía. ¿Qué son los ATPs? Bueno, recordemos que en un metabolismo celular, cuando hay una destrucción de sus macronutrientes, va a haber unas partículas, por así decirlo, que se traducen en energía y que nos van a llevar esa información. Y nos llevan finalmente a una función celular especializada. Esto te lo pongo para que tú entiendas un poquito cómo se da esa comunicación a nivel hormonal de esta información. Mira, te pongo esta tablita para que, si vamos a estar hablando de hormonas y vamos a estar hablando de glándulas, me gustaría que tú entendieras que existe un eje, a ver, creo que aquí, bueno, buenas noches, perfecto, seguimos. Hay ejes en tu cuerpo, avanzamos. Entonces, estamos hablando que hay todo un eje endocrinológico en mi cuerpo que tiene diferentes funciones. ¿Por qué te comento todo esto? Porque si te fijas, aquí en la parte inferior, cuando hablemos de gónadas, que hablemos en la parte femenina, ovarios, y en la masculina, la parte testicular, aquí es donde se gesta la parte de estrógenos y testosterona, pero no nos podemos anclar solamente en esta función. Yo tengo que entender que hay múltiples funciones en un eje endocrinológico que cuando se me altera esta situación, cuando tengo una afección a nivel gonadal, forzosamente me va a hacer un desajuste en todas estas funciones.
¿ok? Y también en la segregación de distintas hormonas que tienen funciones específicas, ¿bien? Y que yo no las puedo dejar a un lado. Yo no puedo hablar solamente de estrógenos o de testosterona, que hay muchas otras que tienen funciones principalmente, por ejemplo, hablando de un nivel de hipófisis, pues están las hormonas de crecimiento, la prolactina, la hormona antidiurética, que tienen funciones necesarias y que si yo por alguna situación tengo una alteración en esta función, estoy hablando de todo un eje, ¿ok? Tenemos una hormona paratiroidea, tenemos las suprarrenales que nos regulan precisamente algunos neurotransmisores, específicamente las adrenalinas. La insulina, fíjate qué importante, porque cuando hablamos de insulina, automáticamente se nos viene a la mente, por ejemplo, una diabetes, que es con lo que el diabético está siempre en una constante batalla y ve a la insulina como su arma y ve a su rival como la glucosa, porque la insulina atrapa esas glucosas del cuerpo, pero tenemos que entender que la insulina es una hormona, que su producción y su segregación está determinada por un funcionamiento adecuado de todo ese eje endocrinológico. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué quiero llegar? Mira, hay una relación directa y hablábamos que nuestro sistema nervioso con nuestro sistema endocrinológico van a guardar una relación muy cercana con llevar una correcta temperatura a nivel interno. Y cuando se altera esta, es la causante de muchas alteraciones de tipo hormonal. Quiero que conozcas cuál es el vínculo. Hay neurotransmisores o neuropéptidos, sustancias que tu cuerpo segrega, ve la imagen del centro, que tu cuerpo segrega cuando está sometido a diferentes circunstancias. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de las descargas adrenérgicas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que ahorita algo que gran número de la población, pues estamos sometidos a estrés, ¿no? A presión. Pero si ya vamos a entrar en este tema, quiero que tú sepas que hay diferentes tipos de neurotransmisores y que se segregan cuando estamos en diferentes circunstancias. No todos son excitadores. Dentro de ellos hay diferentes clasificaciones y existen unos que son excitadores, principalmente adrenalinas, noradrenalinas, pero también existen dentro de los neurotransmisores depresores, ¿ok? Gente cuando está, que son segregados, por ejemplo, en situaciones de placer. Y aquí me gustaría darte algunos ejemplos. No sé, mira, por ejemplo, gente que nos está escuchando ahorita, todos los corajes, un coraje fuerte que tú hayas sentido, una emoción fuerte, desagradable, la verdad es que el primer punto donde tú lo vas a sentir de manera física en tu cuerpo, tú lo vas a sentir en esta parte. Tú lo vas a sentir en un aparato gastrointestinal. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es toda la musculatura lisa de tu cuerpo conjunto a vasos sanguíneos, venas y arterias. Y el funcionamiento de todo este sistema digestivo está regido en movimiento, en peristaltismo, en motilidad, 100% por un sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo precisamente es el que se encarga de segregar en su función algunos de estos neurotransmisores por mis estados emotivos o emocionales exteriores. Es por eso que yo, en mi primer punto, donde yo voy a ver una alteración, siempre lo voy a ver a un nivel digestivo. Pero esto va mucho más allá. Este es el puente que yo quiero que conozcas y por qué la importancia, por ejemplo, de un biopsia en este sentido. En un biopsia que te va a llevar a un equilibrio entre esos neurotransmisores excitadores y los inhibidores. Mucha gente, y más si ahorita todos los que estamos conectados, somos distribuidores de bio y consumimos los productos de bio, específicamente hablando de biopsia, van a notar que no en todas las personas tienen el mismo efecto. En algunas personas tú vas a notar, sobre todo la gente que anda con un letargo continuo, con estados depresivos, y con esto no me refiero a depresión, ¿no? A estados de ánimo caídos, me refiero a gente que su nivel energético es muy bajo porque sus niveles de neurotransmisores predominan los inhibidores, predominan los neurotransmisores que los mantienen en estados de relajación y van a notar que con el biopsia eleva su estado de energía.
Y vas a ver que el mismo Biosia en otro tipo de personas, por ejemplo, la gente que anda muy hiperactiva, que anda con unos niveles energéticos muy altos, con el Biosia pueden descansar. ¿A qué se debe esto? Precisamente a que es un equilibrio en la segregación de estos neurotransmisores. Esto es muy importante porque primeramente pues te va a equilibrar este sistema que es nuestro sistema nervioso, que a su vez va a regir todo un funcionamiento digestivo y circulatorio de tu cuerpo. ¿Ok? Perfecto. Pero lo va a regular de una manera llevando una línea de equilibrio. La gente que no puede dormir, que tiene un nivel muy acelerado, lo va a regular, los va a bajar, y la gente que está en niveles muy bajos los va a subir para que sus niveles energéticos se equilibren y todos lleguen en una línea bien de equilibrio. Perfecto. ¿Cómo llego yo entonces, Pedro, a las alteraciones de tipo hormonal? Mira, tenemos que ir siguiendo la secuencia. Imagínate que yo aquí tengo estados emotivos que me van a llevar a segregaciones de neurotransmisores de tipo adrenalinas, noradrenalinas o algunos cortisoles que son vasoconstrictores, ¿bien? Y que van a ser vasoespasmos principalmente en vasos sanguíneos, pero también en la musculatura lisa de un tracto gastrointestinal. ¿Qué le va a pasar a mi digestión cuando yo tengo espasmos continuos? Cuando yo estoy viviendo en un estrés constante, en un estado emotivo de presión. ¿Qué va a pasar con este tránsito intestinal? Automáticamente se va a ver demeritado. Los movimientos peristálticos o ese peristaltismo se va a empezar a paralizar, pero nosotros no dejamos de comer, ¿verdad? Estresados, pero seguimos comiendo. Entonces, por simple lógica, cuando el tránsito no es el mismo, pero la ingesta sí sigue siendo la misma, ¿qué le va a pasar a todo este sistema? A todo este sistema digestivo. Va a empezar, y aquí es donde se altera la primer ley física, que es la del volumen. Yo voy a empezar a incrementar mi volumen intestinal derivado de un mal tránsito y de un movimiento ineficiente, ¿ok? O deficiente, mejor dicho. Subsecuente a esto, cuando yo aumento un volumen, inmediatamente voy a aumentar la segunda ley física, que es la de presión. Cuando yo aumento un volumen interno, voy a generar una presión a todo mi entorno, y cuando yo empiezo a generar una presión, viene el desencadenante tercero, y es el que nos va a impactar más en las funciones, ahorita que hablamos de los órganos, que es la temperatura. Recordemos que a nivel celular todas las células de nuestro cuerpo, digo, mínimo en un cuerpo vivo, tienen que estar en un constante movimiento. Cuando yo aumento un volumen de una porción, en este caso estamos hablando de un colon, yo aumento mi volumen y mi presión del colon, las capas de ese colon se van a adelgazar por una inflamación interna, y las células se van a comenzar a friccionar, y todo cuerpo sometido a una fricción te va a generar un aumento de temperatura, te va a generar calor. Este es el primer mecanismo de generación de calor interna a un nivel digestivo. Y el segundo, ¿cuál es? Bueno, que van a comenzar procesos propios fermentativos dentro de él, que aquí me van a originar gas, y el gas también me va a aumentar la situación de presión, y cuando me genera gas y empiezan los procesos fermentativos de putrefacción de esa materia fecal o de ese bolo alimenticio, ese proceso también genera temperatura. Yo no sé si aquí, de la gente que nos está escuchando, alguna vez haya hecho alguna composta orgánica o de esos residuos orgánicos que los ponemos para después hacer un abono, y cuando tú los ves, aunque tú los tengas en tu patio exterior y esté haciendo frío, el proceso de putrefacción va a empezar a generar calor, ¿no? Ok, ese calor interno me va a empezar a afectar, ahora sí, el funcionamiento de mis órganos vecinos por una vecindad de calor. Te lo pongo en la siguiente diapositiva. Aquí está. Bien. Fíjate, cuando ya se aumentó
esas tres leyes, que es la presión, que es el volumen y que es la temperatura a nivel intestinal, obviamente los órganos contiguos van a empezar a radiar ese calor y su función forzosamente se va a ver demeritada. Por eso era importante yo comenzar explicándote cuál era la función de un sistema endocrinológico. Entonces, yo en un principio comenzamos hablando de las funciones a nivel metabólico de un sistema endocrinológico y de esas glándulas que van a segregar hormonas y que tienen funciones. Sí, perfecto, pero si esos órganos se encuentran ante una temperatura aumentada, obviamente su función va a cambiar y su acción también. Y entonces, aquí me voy a encontrar con un problema porque todas sus funciones van a estar alteradas por un mecanismo muy físico que es el aumento de la temperatura. ¿Cuál es el verdadero problema de esto? Hay alteraciones hormonales, tanto en varones como en mujeres, muy específicas de una parte gonadal. Pero el problema, recuerden, cuando hablamos de todo un eje endocrinológico, que era hipófisis, tiroides, timo, suprarrenales, páncreas y precisamente esas gónadas, ovarios y testículos, cuando yo altero estos, me va a alterar todo este eje. ¿A qué voy con esto? Personas que tienen problemas, por ejemplo, de tiroides, ¿ok? Forzosamente se alteró primero con una función ovárica o testicular. Esto es una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la mala? Bueno, que si yo aquí tengo una alteración en su función determinada por un aumento de una temperatura abdominal, voy a alterar la función de todas las demás glándulas que me van a segregar hormonas que tienen funciones en específico. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que estas son bases de ese eje. Cuando yo regulo estas dos, ahora al revés, forzosamente se tienen que empezar a alinear el funcionamiento de las demás. ¿Qué me tiene que quedar con esto? Que si, por ejemplo, yo quiero regular una función tiroidea, no lo voy a regular a nivel tiroideo, lo voy a regular a nivel gonadal, porque esto de manera secundaria me va a llevar a una regulación tiroidea. Y así con todas las glándulas de mi cuerpo. Ahora, cuando hablamos de gónadas, su principal función, y comenzamos diciendo que la parte sexual no es lo más importante, la principal función de gónadas, testículos en caballeros u ovarios en las damas, es la ionización, o mejor dicho, la asimilación correcta y total del calcio de tu cuerpo. Cuando hablamos de calcio, estamos hablando de un mineral y los minerales en tu cuerpo, como lo es el calcio, como lo es el magnesio, su única forma de asimilarlos, o mejor dicho, la única forma para que entren en tu cuerpo es bajo una asimilación. Y cuando esos órganos no están en una correcta función, jamás vas a poder asimilar el calcio en su 100%. Pero antes de ver cómo se asimila, me gustaría que veamos cuál es la importancia del calcio en tu cuerpo. En esta diapositiva, bueno, estas diapositivas yo las usé porque son de las que usamos para unos cursos de biofísica, están muy específicos, pero aquí te voy a dar los datos más relevantes, que los tonos musculares de esas fibras musculares de tu cuerpo son determinados por 4 proteínas contráctiles, que son las que llamamos miosina, actina, tropomiosina y troponina. Estas, a su vez, van a tener diferentes divisiones, que son fibras, y luego vienen las miofibrillas, y luego vienen los filamentos, y precisamente en los filamentos es donde el calcio va a hacer su interacción para hacer una contracción, y si tú regulas la contracción muscular dada por el calcio de tu cuerpo asimilado, por lo tanto vas a regular después también tus correctos tonos de relajación. El calcio es para contraer, pero si yo regulo mis formas de contracción, voy a regular mis mecanismos de relajación. Y aquí es donde entras en un punto de equilibrio. Te voy a poner un video rapidísimo para que entiendas un poquito de manera más didáctica cuál es este mecanismo. Mira.
este video ejemplifica cómo el calcio, a un nivel interno en esas miofibrillas, cómo se hace la asimilación primeramente de las partículas del calcio y cómo sucede a través de la actina y la miosina cuando este es asimilado. Fíjate bien, cuando es asimilado por esas miofibrillas, se va a generar una contracción, ¿bien? Y que luego va a tapar esos receptores y por ende va a dar de forma secundaria una relajación muscular. Esto, cuando se lleva a un punto de equilibrio de contracción, relajación, relajación, y se hace de manera mecánica, esto nos va a llevar a unos tonos musculares adecuados. Te lo puse así para que entonces tú entiendas y más que yo decírtelo, me gustaría que ustedes me digan qué alteraciones o qué funciones de órganos en tu cuerpo que van a llevar a sistemas conoces que no haya una función muscular. La verdad es que es en todos nuestros órganos, que esos órganos van a llevar a funciones en mi cuerpo, requieren de un tono muscular. Y es importantísimo porque quien nos lo va a dar es el calcio. Ahora, hay diferentes tipos de calcio y este es el otro punto donde yo quiero entrar. Y mira, aquí te voy a hacer una pregunta. Aquí tenemos en la parte inferior, tenemos algunos problemas, como es una osteopenia, ya más grave, una osteoporosis, cómo se ve esas, esas partículas óseas, cómo se ven precisamente descalcificadas y van haciendo como una porosis. Y esto es muy dado en picos hormonales. Hay una relación directa cuando hay un problema hormonal precisamente con la parte cálcica. ¿Y por qué? Pues bueno, acabamos de ver que quien se encarga de la asimilación de esos minerales son nuestras gónadas. Y si yo tengo un problema de temperatura congestivo, no le va a permitir a esos órganos dar una correcta asimilación y voy a empezar a tener este problema, mira, deficiencias cálcicas. Pero es muy común que también en personas con picos hormonales, ¿cuáles son los picos hormonales? Pues mira, el primero la adolescencia, así por estadística, después lo podemos ver en la menopausia o en la andropausia, estas dos alteraciones son típicas de este estadio, y el tercero es en un embarazo. ¿Por qué? Tienen un principio, estados congestivos de tu organismo, sobre todo a nivel digestivo, que estos me van a dar temperaturas aumentadas y van a impedir que estos órganos hagan una correcta función. Ahora, ¿por qué creen que pase que estas dos alteraciones le suceden a un mismo organismo en el mismo tiempo? Hay personas que tienen problemas de osteopenia, osteoporosis, pero en el mismo momento tienen formaciones de litos en cualquier porción, ya sea renal, ya sea en vesícula, en diferentes áreas de su cuerpo tienen formaciones de litos, que son excesos cálcicos, pero por otro lado tienen deficiencias óseas. Si se hace una densitometría ósea, van a arrojar deficiencias óseas en su estructura. Porque al mismo tiempo tengo excesos cálcicos, pero deficiencias cálcicas. Porque sí hay calcio en el cuerpo. El problema es que no está pudiendo ser absorbido porque esas gónadas están teniendo una función deficiente y mi calcio va a estar circulando por todo mi torrente sanguíneo, no lo puedo asimilar, se va a quedar en sangre y va a empezar a encontrar puntos de alojamiento y después, junto con proteínas y otras sustancias, me va a empezar a formar piedras. Por eso es importante que si tú primero le des la importancia al calcio que requiere en un funcionamiento metabólico y segundo, veas qué tipo de calcio vas a ingerir. La opción que te da Bio4 del BioGru es muy importante y te voy a hablar rapidísimo de por qué es un calcio 100% biodisponible. Mira, aquí te pongo en unas imágenes. Primero, ¿por qué el calcio de coral tiene alguna composición química diferente? No, es un carbonato de calcio. Bioquímicamente, pero físicamente tiene una función totalmente distinta. ¿Por qué? Porque este calcio tiene una carga electromagnética
que va a ser las veces que ahorita por alguna situación que tú internamente tus ovarios o tus testículos no tienen la capacidad de generar ese campo y entonces tú lo ingieres de manera externa. Bien, oye, Pedro, ¿cómo se carga o cómo es que se forma ese campo electromagnético para que sea un calcio ionizado o que sea un calcio con una carga para que se pueda asimilar? Es muy sencillo, mira, te pongo esta imagen, analiza las características físicas de los arrecifes coralinos. Tienen dos fenómenos por los cuales se pueden cargar. El primero es por fricción de corrientes. Recordemos que los arrecifes coralinos están pegados hacia las costas y ahí sucede un fenómeno que es donde se juntan las corrientes calientes que vienen de los ríos con las corrientes internas que van hacia la costa de los océanos. Estos dos tipos de corrientes primeramente hacen un choque de contrasentido y segundo hacen un choque térmico, frío y calor. Esto me va a generar un campo electromagnético. Entonces, este campo se genera aquí y por lo tanto, este calcio está sometido a cargas que le van a permitir, ¿ok? Esa ionización. Y por lo tanto, cuando entra un organismo, una correcta asimilación. De manera externa, yo se los ejemplifico con el ejemplo de los encendedores. No sé si alguna vez a ustedes se los haya puesto y yo les digo, mira, imagínate que tienes dos encendedores. Químicamente es exactamente lo mismo. Estos, pues esta imagen son como de metal y yo te digo, bueno, pues este es metal. Sí, pero este se le acabó el gas. Este prende y este no prende. O sea, de manera externa son lo mismo, pero en su función no son lo mismo. Esto precisamente es lo que te hace un calcio con una carga electromagnética. Te permite una correcta función en su asimilación. Hay muchas maneras como lo podemos ver. Mire, no sé si algunos de ustedes hayan visto que en las carreteras es muy común, en muchos lados, yo acá, por ejemplo, en el estado de Jalisco, hay diferentes áreas donde en las carreteras venden costalitos de sal. Aquí hay una laguna cerca del estado de Colima que se llama Cuyutlán y es famosa y la gente venden los costalitos de sal y la gente que la consumen dicen que esta sal la compran porque es una sal que es muy asimilable, que es una sal, las señoras dicen que con poca sal, o sea, con menos cantidad de sal, llegan a salar más los alimentos, inclusive desde un punto de vista nutricional, se dice que, bueno, este cloruro de sodio, pues no es tan dañino al organismo como un cloruro de sodio marino. Bien, ¿qué características tiene esta sal? Precisamente le pasa el mismo fenómeno que los arrecifes coralinos del calcio. Esta sal, que es de la laguna de Cuyutlán, igual ahí hay desembocaduras del mar con los ríos, generas una estática y es una laguna bajita. ¿Esto qué hace? Que los rayos del sol, al no tener una gran profundidad, generan un fenómeno que se llama fototrópico, que generan un campo electromagnético como el de una lupa, hagan de cuenta, como el de una lupa que se va focalizando en un punto y eso genera una estática. Entonces, esta sal, este cloruro de sodio, se va a cargar y por eso la gente ve que cuando la ponen en un vaso, esas partículas se disuelven. En cambio, tú agarras una sal, no sé, cualquier marca, la que tú conozcas, una sal Pegaso, en grano, y si tú avientas las partículas de sal, vas a ver que andan las partículas dando vueltas y vueltas y vueltas, e inclusive si las quieres disolver, o las tienes que aplastar o les tienes que meter temperatura al agua para que se puedan disolver. ¿Por qué pasa esto? Por la biodisponibilidad de la sal. Bioquímicamente, esta sal es cloruro de sodio y la otra sal, la sal marina, también es cloruro de sodio, pero en su función y en su comportamiento son totalmente distintas. En esta vas a ver una total disolución en cuanto entra en contacto con el agua y en la otra no. En la otra vas a ver que andan dando vueltas y vueltas y vueltas las partículas. ¿Okay? También por eso la gente siente que cuando la consume o la utiliza,
con cantidades muy pequeñas llegan a salar los alimentos, precisamente porque tienen esa capacidad de compenetrarse en los alimentos, y es exactamente lo mismo que haría un calcio ionizado, un calcio que tiene una carga. Lo único que hace la carga es que va a permitir una total asimilación. Muy bien. ¿Cómo vamos a llevar esto aplicándolo al cuerpo humano? Cuando hablamos del calcio y de esa asimilación, hay alteraciones que normalmente nosotros no la relacionamos con una cuestión hormonal, y este es uno de los tantos ejemplos, como una artrosis, por ejemplo, un problema de rodilla. Fíjate bien, en una placa, esto es muy común, que se acaba este espacio y empieza a pegar hueso con hueso, y esto nos va a generar muchísimos problemas. Te acabas ese cartílago y pues por fricción, luego esto genera un líquido sinovial, ¿ok? Porque vas a friccionar, generas calor, acuérdate de la termodinámica, cómo los fluidos de tu cuerpo van a ir de los lugares fríos a los calientes, esto me va a generar calor y va a llenar de agua. ¿Y normalmente qué nos hacen? Bueno, nos hacen un retiro de ese líquido y luego yo ya puedo mover otra vez mi rodilla. Pero la verdad, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo contracciones excesivas. Aquí te lo pongo como en una articulación hay diferentes grupos musculares, abductores, aductores, flexores, extensores, en fin, esto es una característica de cualquier articulación de tu cuerpo. Pero ¿qué pasaría si yo por un problema hormonal que me va a llevar a un problema de tono muscular, de contracciones o, en su defecto, de relajaciones excesivas, yo empiezo aquí a hacer una presión en un sentido y voy a lograr esto, mira. Y normalmente de manera automática nosotros pensamos que el problema es óseo. O andamos buscando múltiples probables culpables, por así decirlo, que si el peso, que si está gordito, que si hace mucho ejercicio, que si su ejercicio es de alto impacto, cuando la verdad nos ponemos a pensar en que en una articulación hay múltiples funciones derivadas de músculos, flexores, extensores, aductores o abductores, y cuando estos se empiezan a contraer de manera excesiva, van a obligar a estas dos estructuras óseas a contraerse. ¿A qué voy con todo esto? Que este tipo de problemas van más de la mano de un problema muscular hormonal que de un problema mecánico articular. Bien, a esta persona hace una correcta asimilación cálcica, una función hormonal en testículos u ovarios, para que le permitan a estos músculos tener tonos adecuados, ya sea con contracciones y relajaciones en equilibrio, liberen a esta articulación de esta presión y no me obliguen a estas dos estructuras óseas a estar pegando. Mientras que yo no libere a estos músculos, jamás voy a mejorar yo una condición articular de este sentido. Y muchas veces andamos buscando mecanismos más de tipo mecánicos y estructurales cuando podemos corregir de una manera más metabólica, más interna, más congruente. En fin, hay muchísimas otras alteraciones. Mira, aquí te pongo una totalmente diferente en sus características, pero idéntica en su trasfondo, en su real origen. Todas las alteraciones de tipo sanguíneo que tú conozcas, ¿ok? Una flebitis, por ejemplo, varices, etcétera. Recordemos que toda la parte digestiva, junto con los vasos sanguíneos, ¿ok? Son estructuras musculares de tipo lisas que también están determinadas por la función de esos ovarios o esos testículos y están determinadas por tus niveles de calcio, pues. Aquí está bien, hay un problema circulatorio, pero mucho tiene que ver, así como en el aparato digestivo, en el movimiento o en el tránsito, tiene que ver los tonos de intestino, aquí en una parte sanguínea tiene una total interacción, un tránsito sanguíneo circulatorio con los tonos de esos vasos. ¿Cómo quiero yo que haya un buen tránsito sanguíneo cuando mis tonos son tortuosos? Hay debilidades. Y este es el mismo principio de una hernia, por ejemplo. Todas las hernias que tú conozcas en cualquiera de sus formas y de sus estructuras están totalmente ligadas con una función hormonal. La hernia no es más que una porción que se sale de su cavidad por tonos deficientes. Y normalmente pensamos que es por cargar cosas pesadas, porque el niño estaba muy gordito, porque ando cargando pesas,
pero la verdad es que hay gente que de un estornudo fuerte se llega a herniar, porque no es la fuerza, más bien son los tonos en esas paredes musculares que llegan a estar tan débiles que con el mínimo esfuerzo hay una ruptura de esas fibras musculares y viene una hernia. Te pongo diferentes ejemplos de lo que pasa cuando empiezo a alterar mis sistemas, ahorita hablando de la parte muscular, y en la parte hormonal, te pongo esta tabla para que veas que muchas funciones hormonales, sobre todo en la mujer, están determinadas por la temperatura. Hay un método pues de control prenatal, que es el método Billings, y que está determinado, que por cierto se ha hecho muy famoso porque pues no es seguro, por la temperatura. O sea, la mujer ovula de acuerdo a una temperatura interna. Sí, pero si trae todos estos problemas metabólicos, ¿cómo crees que sea su temperatura? Pues va a haber un desajuste de su temperatura ovárica y por lo tanto en la función. Por eso es muy común que mujeres con quiste, con poliquistosis o con quistes ováricos tengan problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque la ovulación, la función de progesterona y estrogénica está totalmente determinada por la temperatura. Mira, ve aquí esta gráfica. Entonces, hasta para un nivel de fertilidad yo tengo que mejorar su función hormonal. Te pongo esta tablita para que veas que no puedo yo, tú puedes decir, ok, yo me tomo mi temperatura corporal y está bien, diferentes áreas de tu cuerpo te van a marcar diferentes temperaturas. Esta tabla viene en grados Fahrenheit. El grado Fahrenheit lo puedes dividir, son aproximadamente 17.2 menos 17.2 grados centígrados. Lo puedes sacar. La más relacionada con el 36.5, que nosotros conocemos, es la rectal. Por eso, esta es la que te va a salir más similar a esa temperatura corporal. Y también te van a decir bueno, los niños, por eso se toma vía rectal u oral. Pero te pongo la tabla para que veas que diferentes áreas de tu cuerpo, oídos, axilas, recto o vía oral, en el mismo momento te van a marcar diferente temperatura. Entonces, ve la importancia de que a un nivel gonadal yo tenga las temperaturas adecuadas para que puedan formar su función. Algunos síndromes, ahora sí, yéndonos ya en las alteraciones específicas, fíjate, cuando yo tengo una temperatura abdominal caliente, pero que le está pegando a un útero, a una matriz, ¿cómo lo podemos ver? Pues aquí nos dice, la regla es que tú tienes tus periodos, tu regla, coagulentas, oscuras. ¿Por qué? Porque aquí es donde se hace una congestión sanguínea, cuando ese útero se prepara para una concepción o para una fecundación, pero aquí está caliente y no hay flujo porque hay una congestión del área y tú en tus periodos lo vas a manifestar con coágulos, ¿ok? Con menstruaciones oscuras y con cólicos, porque acuérdate que aquí, dentro de los mecanismos que dijimos, uno era presión y cuando se presiona hay aumento de volumen y tú llegas a oprimir la parte nerviosa, un conducto nervioso, viene el dolor. Entonces es muy común en mujeres que haya cólicos, que haya coágulos y menstruaciones oscuras. También pueden ser muy abundantes o muy isquémicas o muy débiles. Y esto lo podemos ver, si esto sigue, pues bueno, con problemas se traduce con situaciones, por ejemplo, de una miomatosis, que no es más que unas carnosidades dadas por unas congestiones sanguíneas y darle calor. Y entonces esa sangre se empieza a coagular y vas a empezar a formar tejidos que conocemos nosotros como miomas. Bien. También a nivel ovárico, ¿cómo lo podemos ver estas alteraciones? Pues a nivel de quistes. Cuando es un solo quiste, hablamos de quiste ovárico. Y cuando este problema no lo frenamos y sigue la temperatura, tu cuerpo tiene mecanismos de compensación y si no baja, pues él va a ver la manera de protegerse y te empieza a formar muchos quistes. ¿Qué es lo que pasa internamente? Volvemos al tema de la temperatura. De vía externa, la temperatura está muy elevada, pero internamente en ese órgano la temperatura se cae, porque este órgano se protegió con los quistes y la temperatura interna va a bajar y está muy relacionado con la producción de testosterona. Por eso los síntomas típicos de un ovario poliquístico en las damas, que vas a ver el hirsutismo, la barbita, el bigotito, la voz, características más varoniles, dadas de la producción de esas hormonas
que se salen de un punto de equilibrio más de carácter masculino. Bien, y eso no lo vamos a ver en un quiste ovárico. Eso casualmente lo vamos a ver en una poliquistosis, porque la temperatura interna se cayó. Y la producción de testosterona y de estrógenos, recuerda que la determina la temperatura. En los hombres pasa exactamente lo mismo y podemos ver diferentes alteraciones. Mira, aquí al revés, esos testículos, aquí hay un músculo termolábil que se llama cremaster, por eso los varones podemos comprobarlo cuando está haciendo frío en un ambiente exterior, hay una contracción de sus testículos a cavidad abdominal y cuando hay una temperatura aumentada hay una relajación. Sí, pero cuando no hay buenos tonos musculares, cuando no hay una asimilación cálcica adecuada, no funciona de manera adecuada este músculo, este cremaster, y los testículos empiezan a aumentar su temperatura interna y por lo tanto su función, ¿ok? Elevándose la producción de estrógenos y de progesterona y por eso empiezan todas las manifestaciones dadas de niveles estrogénicos aumentados. Por eso el hombre empieza no le sale barba, empieza con una voz más fina, en fin, todas las características sexuales dadas por niveles estrogénicos aumentados. Y físicamente el cuerpo, ¿cómo lo manifiesta? Pues lo mismo que en la mujer, con unos quistes ováricos, en el hombre lo puede manifestar con un hidrocele, que es la formación de líquido a manera de protección de sus testículos, por esos mecanismos de compensación que tiene el organismo, mira, o inclusive un varicocele. Primero, cuando está la temperatura aumentada, la formación de sangre y cuando no, agua. Entonces, ambas patologías van más de la mano de una temperatura interna en el órgano por su función que de otras situaciones que muchas veces se lo relacionamos. Bien, entonces, fíjate, si queremos llevar a un equilibrio hormonal, yo la recomendación de producto que te haría, y te fui explicando cada uno de ellos en sus diferentes facetas y cómo va la cadenita. Obviamente la congruencia, porque abarca estos 4 sistemas de los cuales hablamos, pero yo agregaría lo que es el GANOE para mejorar una perfusión sanguínea, evitar esas congestiones, ¿ok? Que nos van a llevar a estados de pH equilibrados de acuerdo al área y de acuerdo al órgano, y agregaría lo que es la ducha. Este gel de ducha que va muy enfocado también en una función hormonal. En este gel de ducha o en este jabón corporal también encontramos lo que es la discoria villosa, que con su ingrediente activo, la diosgenina, que nos va a ayudar como precursor hormonal, porque recuerda que una de la vía de asimilación, que es la vía tópica, es una de las más rápidas y de las más efectivas. Por eso vas a ver que tanto Bioen como la douche, ambas son vía tópica para que tu asimilación sea dérmica, aparte que porque la diosgenina sabemos que cuando pasa por un estómago, por la acidez del ácido clorhídrico, inactivas su función. Entonces, por eso tiene que ser vía dérmica. Esta es la recomendación que yo te haría de producto, de suplemento, algunas de estas alteraciones que fuimos manejando el día de hoy. Siempre es un gusto estar hablando de salud, saludarlos, estar con ustedes y por mi parte sería todo y desearles que pasen excelentes noches.